Conociendo más la Biblia. Día 4. Entendiendo el Antiguo Testamento, estructura y propósito. El Antiguo Testamento es una parte fundamental de la Biblia cristiana, que comprende 46 libros y es compartido con el judaísmo. Este conjunto de escrituras sagradas abarca una vasta historia, proporcionando la base teológica y narrativa para entender la relación de Dios con la humanidad antes de la llegada de Jesucristo. Aquí, un breve resumen de algunos elementos claves del Antiguo Testamento. Historia. El Antiguo Testamento abarca un periodo de tiempo significativo, desde la creación del mundo hasta aproximadamente el año 400 a.C. Ofrece relatos detallados sobre la creación, la historia patriarcal, la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, la travesía por el desierto, la entrega de la ley en el monte Sinaí y la conquista de la tierra prometida. También narra la época de los jueces, la monarquía bajo reyes como David y Salomón, y las experiencias de los profetas. Su estructura. El Antiguo Testamento se organiza en varios géneros literarios y secciones. Incluye libros históricos, Génesis, Éxodo, Josué, etc. Libros poéticos, Salmos, Proverbios, Job. Libros proféticos mayores y menores y libros sapiensales. La estructura refleja una rica diversidad de estilos y enfoques temáticos. El Antiguo Testamento tiene múltiples propósitos, incluyendo el establecimiento de la alianza entre Dios e Israel, la revelación de la ley como guía moral, la predicción de la venida del Mesías y la narración de eventos claves en la historia de la salvación. Además, nos proporciona lecciones espirituales, sabiduría y entendimiento sobre la naturaleza divina y la naturaleza humana. Temas principales que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Primero, alianza. La idea de la alianza entre Dios e Israel es un hilo conductor en todo el Antiguo Testamento. Dios establece pactos con figuras como Noé, Abraham y Moisés y promete bendiciones a cambio de fidelidad. 2. Profecía. Numerosos profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel juegan un papel importante al comunicar mensajes divinos, llamando al arrepentimiento y anunciando la llegada del Mesías. 3. Redención. A lo largo de la historia, Dios redime a su pueblo de situaciones difíciles, ya sea librándolos de la esclavitud en Egipto o restaurándolos después de la cautividad babilónica. 4. Prefiguración de Cristo. Muchos elementos y personajes del Antiguo Testamento prefiguran la venida de Jesucristo. Estos incluyen a figuras mesiánicas como David, tipos de sacrificios y eventos como el Éxodo que anticipan la liberación espiritual. 5. Enseñanzas teológicas. El Antiguo Testamento sienta las bases teológicas para entender conceptos como la santidad de Dios, la caída del hombre, la necesidad de la redención y la esperanza en la venida del Salvador. Al estudiar el Antiguo Testamento es crucial considerar su contexto histórico, cultural y literario para una interpretación adecuada. Reconocer la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento ayuda a los lectores a apreciar la unidad de la revelación divina a lo largo de la Biblia. El vínculo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es esencial para una comprensión completa de nuestra fe cristiana. Estas dos secciones de la Biblia están intrínsecamente conectadas y la lectura del Antiguo Testamento es crucial para todo cristiano por varias razones. 1. Promesas cumplidas. El Antiguo Testamento contiene numerosas profecías y promesas de Dios acerca de la venida de un Salvador, el Mesías. Al leer el Nuevo Testamento, los cristianos encontramos el cumplimiento de estas profecías en la persona de Jesucristo. Su nacimiento, su ministerio, la muerte y resurrección se alinean con las expectativas establecidas en el Antiguo Testamento, demostrando la fidelidad de Dios a sus promesas. Tipos y símbolos. En el Antiguo Testamento se presentan tipos y símbolos que prefiguran a Jesucristo y su obra redentora. Personajes como Moisés, José y David, así como eventos como el sacrificio de Isaac y el éxodo de Egipto, sirven como ilustraciones y preludios de la obra de Cristo. Al comprender estos elementos, los cristianos ganan una apreciación más profunda
de la revelación y significado del Nuevo Testamento. 3. Contexto histórico y cultural. El Nuevo Testamento asume un contexto y una historia que se establecen en el Antiguo Testamento. La historia de la creación, la elección de Israel como pueblo especial de Dios, la entrega de la ley en el monte Sinaí y las experiencias del pueblo judío forman el trasfondo histórico del ministerio de Jesús y los primeros días de la iglesia primitiva. Conocer este trasfondo mejora la comprensión de los relatos y las enseñanzas del Nuevo Testamento. 4. Doctrina de la redención. El Antiguo Testamento revela la necesidad de la redención debido al pecado y establece patrones de sacrificios y rituales que señalan hacia la expiación final de Jesucristo en la cruz. La lectura del Antiguo Testamento permite a los cristianos apreciar plenamente la magnitud del sacrificio de Cristo y su papel como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 5. Coherencia teológica. La Biblia es una narrativa coherente que revela el carácter y el plan redentor de Dios a lo largo del tiempo. La lectura del Antiguo Testamento proporciona la base teológica para conceptos fundamentales como la santidad de Dios, la gracia, la justicia, la fe y la esperanza. Estos temas se desarrollan y se amplían en el Nuevo Testamento, creando así una teología completa y coherente. 6. Lecciones morales y espirituales. Los relatos del Antiguo Testamento ofrecen lecciones morales y espirituales atemporales. Las experiencias de los personajes bíblicos, sus luchas y triunfos, sirven como ejemplos prácticos para la vida cristiana. Las advertencias contra la desobediencia y las exhortaciones a la fidelidad resuenan a lo largo de las Escrituras, brindando sabiduría aplicable a la vida diaria. En resumen, la lectura del Antiguo Testamento no solo enriquece la comprensión bíblica, sino que también profundiza la fe cristiana al proporcionar un fundamento sólido y coherente. Al entender el contexto histórico, las profecías cumplidas y los patrones redentores, los cristianos podemos experimentar una conexión más profunda con la historia de la salvación y apreciar plenamente el significado de la obra de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En próximos videos de este material estaremos profundizando en cada una de las categorías de cómo se clasifican los 46 libros del Antiguo Testamento. Recuerda compartir este material con otros y apóyanos con un like. Suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.